Hola, ¿qué tal? Eh, el motivo de esta actividad es para que los estudiantes puedan volver a escuchar la explicación del profesor. En este caso voy a resolver nuevamente toda la ficha de reforzamiento del tema de interés simple. Recordemos que su examen es la próxima semana aproximadamente y sería bueno de que ustedes puedan ver estos videos y puedan tomar apuntes con sus propias palabras para que puedan aprender mejor. Sin más que decir, procedo a resolver el problema uno y el problema 6, ¿ya? Bien, entonces, aquí tenemos, nos hablan de tasas equivalentes, ¿verdad? Nos hablan de tasas equivalentes. Ok, y nos dan cuatro ítems, ¿ya? Como dije en el ejemplo en clase, es lo mismo, eh, por ejemplo, te dije el ejemplo del billete de 20 soles, ¿no? Si yo te doy un billete de 20 soles, es lo mismo que te dé dos billetes de 10 soles, ¿no? Es lo mismo, solamente que está en diferente cantidad de billetes, ¿verdad? Uno de 10 soles y el otro de 20. Algo así es la tasa equivalente. La equivalencia quiere decir que es una igualdad, lo equivalente, ¿ya? Lo parecido, algo así. Entonces, resolviendo los cuatro ítems, tenemos aquí, ya vamos a separar esto. El primer ítem nos dice 5% mensual, ¿no? 5% mensual. ¿Ya? Entonces pongo acá 5% de mensual. Y para denotar el signo de equivalencia se pone estos signos, ¿no? Que también lo pueden encontrar en la computadora. Bien, entonces yo quiero pasarlo de 5% mensual a una tasa equivalente bimestral. Ya, bimestre lo voy a poner, ¿ya? Entonces, tú tienes que hacerte la pregunta, ¿un bimestre cuántos meses tiene? Entonces, un bimestre tiene 2 meses, ¿no es cierto? Por esa razón, como tiene 2 meses, es por 2. Entonces, 5% por 2, 5 por 2 es 10, ¿no? Entonces sería 10% bimestral. Es decir, la tasa equivalente de 5% bimestral es lo mismo si te dicen 10% bimestral, ¿ya? 5% mensual a 10% bimestral son tasas equivalentes. Entonces, bajo esa misma lógica, vamos a hacer los demás ítems. Por ejemplo, yo quiero cambiar de 5% mensual, mens, ponemos el signo de equivalencia, a una tasa quincenal, ¿ya? Por ejemplo, en el problema de piden transformar, ¿no? A quincenal. Bien, entonces, te preguntas de nuevo, de derecha a izquierda, ¿no? Como dije en clase, una quincena, ¿cuántos meses tiene? Tiene un medio de mes, ¿no? Porque la mitad de un mes es una quincena, ¿no es cierto? Y como es un medio, lo multiplicas por un medio, ¿de acuerdo? Entonces, 5% por un medio es 5 medios por ciento, ¿no? Saben multiplicar fracciones, 5 por un medio es 5 medios, así de fácil, ¿verdad? Ahora, ¿quieres pasar de 5% mensual? ¿Ya? ¿Quieres hallar su tasa equivalente en semestres? Entonces acá pones semestre, ¿no? Eso es lo que tú quieres, semestres, ¿de acuerdo? Entonces, te preguntas nuevamente, derecha, izquierda, un semestre, ¿cuántos meses tiene? ¿Cuántos meses tiene un semestre? 6 meses, ¿no es cierto? Entonces es por 6. ¿Ya? 5 por 6 es 30. Por lo tanto, la tasa equivalente en semestres vendría a ser un 30%. Entonces, bajo esas conversiones que hemos hecho ahorita, la clave sería 1, la 2 y la 4, ¿no? En este caso, la A sería, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahora pasamos al problema 6, ¿ya? Estas tasas equivalentes nos van a servir para poder resolver problemas de conversión de tasas y lo vamos a ver seguramente más adelante. Bien, el problema 6 nos menciona, ya, este fue el problema número 1. El problema número 6 nos mencionan que se depositó 720 soles, ¿no? Se depositó 720 soles, por lo tanto, si yo deposito al banco 720 soles, ¿cuánto ha sido mi capital? 720 soles, ¿no es cierto? Ya, a una tasa del 30% anual. Entonces, la tasa va denotado, como les expliqué en clase, R por ciento, ¿no? Algunos le ponen I por ciento también. Eso es invariable. La cuestión es el concepto, ¿ya? La tasa es el 30%. Entonces, pones igual al 30%. Muy bien. He identificado dos elementos del criterio de éxito que les mencioné en clase, ¿verdad? Identifico los elementos del interés simple, ¿no? Que es la capital, la tasa y el tiempo. Bien. Entonces, la capital
que yo estoy poniendo en el banco, o bueno, estoy prestando a alguien, ya, dependiendo del contexto, es 720 soles. La tasa es 30% anual, ya, 30% y pones anual, ¿no? Bien, entonces, produciendo un interés de 36 soles. Entonces, el interés es 36 nuevos soles. Entonces, es muy usual esto en la vida real. Por ejemplo, en el banco pones una cantidad de dinero y después de un determinado tiempo produce un interés, ¿no? Una ganancia para ti. Algunos también le llaman ganancia, ¿ya? Entonces, sabemos que el capital, ¿no? El capital por la tasa, que es el R% por el tiempo, es igual al interés, ¿no es cierto? Al interés. Entonces, ¿la capital cuánto fue? 720. Es por eso que es muy importante identificar los elementos del contexto que te están dando, ¿ya? Por eso empecé mencionando esto, ¿no? Identificando los elementos, el capital, la tasa y el interés y el tiempo, ¿no? A veces te dan el tiempo, a veces no, te lo piden, ¿ya? Entonces, en este caso no me han dado el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, justamente es el tiempo que es lo que me piden. Entonces, ¿la capital cuánto es? 720, ¿no? Entonces reemplazo 720. ¿La tasa cuánto es? 30% anual. 30% anual. Ya no le voy a poner anual porque ya se sobreentiende, ¿no? Ya sabes que es anual. El tiempo no lo sabes, justamente te lo piden en el problema. El interés cuánto es? 36 soles, ¿de acuerdo? Entonces, tengamos en cuenta algo, como había dicho en clase, que si tú pones la tasa, lo que estoy subrayando ahorita, en anual, o sea, en años, el tiempo también te va a salir en años, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú hayas esta ecuación, el tiempo te va a salir en años. Bien, entonces, un por ciento se elimina con dos ceros, ¿verdad? Porque el porcentaje es sobre 100, entonces se elimina con dos ceros. 72 por 3, ¿cuánto es? Perdón, acá era 36, ¿no? Porque el interés es 36, ¿de acuerdo? Entonces, em, 72 por 3, ¿cuánto es? 3 por 2, 6. 3 por 7, 21. 216, ¿no? Por t, ¿no? Es igual a 36, ¿no? Entonces el t, que es el tiempo, vendría a ser 36, ¿no? Si acá está multiplicando, a la derecha pasaría dividiendo, ¿no? Entonces sería sobre 216. Por lo tanto, el tiempo, cuando simplificas, te va a salir, a ver, 36 a 1, ¿ya? Y abajo vendría a ser 6, 6 por 6, 36, 6 por 3, 18, sí, 6, 6. Un sexto de año, ¿no es cierto? ¿Por qué me salió en años? Porque la tasa está en años, lo que estoy subrayando ahorita, por esa razón, ¿ya? Entonces, un año, ¿cuántos meses tiene? 12 meses. Entonces, un sexto de año, ¿cuántos meses tendrá? ¿No? Entonces, haciendo la conversión, dices, ¿no? Un año tiene 12 meses, ¿no es cierto? Y un sexto de año, ¿cuánto tendrá? 2 meses, ¿no es cierto? Entonces lo voy a hacer paso a paso acá. Sería un año, que es lo que me salió, serían 12 meses, ¿sí o no? Porque en un año equivalen a 12 meses. Pero me piden un sexto de año, entonces lo dividí entre 6. Entonces el tiempo, ¿cuánto se diría? En este caso sería 2 meses, ¿no es cierto? 2 meses. Es muy importante las unidades, ¿ya? Por eso siempre recalco en clase que tienen que colocar las unidades, porque no es lo mismo que te digan 2 meses a un año, ¿no es cierto? O un sexto de año, perdón, o un año o 2 meses, ¿no? O 2 meses o 2 años. Si tú me pones solamente dos, yo no voy a saber si son meses, días o años, ¿no? No es lo mismo. Entonces, entendiendo un poco mejor para que puedan comprender el contexto de este problema, yo pongo un capital de 720 soles, ¿no? A una tasa de 30% anual y me ofrece un interés de 36 soles a un tiempo de 2 meses, ¿ya? Entonces, así es como se lee el problema, ¿no? Seguramente en el problema reto, ya te van a pedir que expliques el contexto, el resultado que estás obteniendo, ¿de acuerdo? Entonces, ahora voy a desarrollar más problemas, ¿de acuerdo? Voy a desarrollar, a ver, problemas complicaditos por aquí, ¿ya? Estos problemas han sido de introducción. A ver, voy a hacer el problema 4 y el 9, ¿les parece? ¿Ya? Porque he tenido muchas preguntas
respecto al problema 9, cómo resolver el sistema de ecuaciones que se arma o digamos operar, ¿no? Que vendría a ser la dificultad que pude notar el día de clase. Entonces, voy a seleccionar este problema y voy a ir a la pantalla, ya, a la pantalla ay, perdón, acá no era, a la pizarra virtual, ¿de acuerdo? Entonces voy a seleccionar nuevamente el problema 4 y el 9 dije, ¿no? Selecciono esto de aquí, ¿ya? Luego comparto, Samsung Note, nota existente, reforzamiento, interés simple, aquí era, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, entonces voy a crear una nueva página, ya, y esto lo voy a bajar, ¿ya? Para que esté un poco más ordenado. Entonces, este es el problema 4 y el 9, ¿ya? Entonces, voy a resolver nuevamente este problema recordando todos los conceptos que hemos visto hasta el momento. Entonces voy a hacer una línea de separación, ¿ya? ¿Ya? Entonces ahí está la línea. Voy a proceder a resolver en este momento. Entonces empezamos con el problema 4. ¿De acuerdo? Dice, determinar un interés generado al depósito de 3.600 soles, ¿no? Entonces, hasta aquí, ustedes pueden identificar el capital que estoy colocando, ¿no? ¿Cuánto estoy depositando? Dice, al depósito de 360 soles. Entonces me están diciendo que el capital son 3.600 soles, perdón, 3.600 soles. Y dice, al 9% trimestral, ¿no? Entonces la tasa, ¿cuánto sería? Sería 9% trimestral, ¿no es cierto? Ya lo coloco ahí todo, ¿no? Entonces, te das cuenta que conforme vas leyendo, vas desglosando el problema e identificando los elementos del interés simple. Ya identifiqué el capital, ya identifiqué la tasa y ahora voy a identificar seguramente el tiempo o el interés, ¿no? Ya dependiendo. Entonces, durante 8 meses, me dice. Por lo tanto, el tiempo, ¿cuánto vale? 8 meses, ¿no es cierto? Entonces, en este caso me piden determinar el interés. Entonces, uso la misma ecuación, la que usé en el anterior problema también, que dice que el interés es igual a la capital por la tasa por el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces me piden interés, el interés es lo que me piden, ¿no? Pongo a la izquierda. ¿El capital cuánto fue? 3.600 soles, ¿no es cierto? Ya, pero yo no le pongo el soles porque solamente se van a confundir, simplemente le pongo 3.600, ¿ya? Que es el capital que he identificado. Bien, entonces luego sigue la tasa, ¿no? Pero la tasa ¿cuánto fue? Fue en este caso 9% trimestral, ¿de acuerdo? 9%, 9% nada más. Ojo que es trimestral, ¿ya? Entonces, voy a hacer un inciso acá. Por eso expliqué el primer problema, que eran tasas equivalentes, porque tú en la ecuación aquí, si la tasa está en trimestres, el tiempo también está en trimestres y viceversa también. Entonces, se tienen que manejar siempre las mismas unidades. Entonces, me dicen 9% trimestral, ¿no? Acá lo pongo. 9% trimestral. ¿De acuerdo? A lo mejor lo voy a poner a la izquierda nada más. Me piden 9% trimestral, ¿no? Ya. Pero te das cuenta que el tiempo me da en meses y la tasa en trimestres. Entonces tengo que hacer una conversión, ¿no es cierto? Bien. Entonces, el R%, que es 9% trimestral, lo voy a pasar a meses. ¿De acuerdo? Porque el tiempo está en meses. O viceversa, el mes se lo puede pasar a trimestre. El resultado va a ser el mismo, ¿de acuerdo? Entonces, como me dicen 9% trimestral, lo voy a pasar a meses. Un mes, ¿cuántos trimestres tiene? Un tercio, ¿no es cierto? Claro, un mes tiene un tercio de trimestre, ¿no es cierto? Por esa razón es por un tercio. ¿De acuerdo? Entonces, 9 por un tercio vendría a ser 3%, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ya hiciste la conversión. Es la tasa equivalente de 9% trimestral. Ya puedes reemplazar en la ecuación, ¿no? Que sería por 3%. Perdón, por el 9% ya lo cambiaste, ¿sí o no? Ya lo cambiaste a 9%, perdón, 3% mensual, ¿no? Bien, entonces
voy a agarrar el borrador y en vez de 9, ahora voy a colocar el 3%. Y el tiempo, 3% mensual, ¿no? Porque ya lo convertí, 3% mensual, como dice acá. Y el tiempo también tiene que estar en meses, efectivamente, por 8 meses, ¿ya? Entonces, el interés, ¿cuánto sería? Ya, resolviendo acá, me voy a ir para acá. Sería 3%, 1% se va con dos ceros, ¿no? Porque es sobre 100. 36 por 3 vendría a ser 3 por 6, 18. 3 por 3, 9, más 1, 10, 108, ¿no? Pero está multiplicado al 8, falta el 8. Entonces, ¿el interés cuánto sería? 8 por 8, 64, llevo 6, 8 por 0, 8, más 6, 6, 8 por 1, 8, ¿no? 864. Bien, ustedes en el examen van a poder usar calculadora, ¿ya? Así que van a evitar este tiempo perdido, por así decirlo, ¿no? Bien, entonces sería 864 nuevos soles, ¿verdad? Que vendría a ser la respuesta C. Ahora voy a resolver el problema número 9. Dice, los 2/5 de un capital, dice, ¿no? Imagínense que ustedes tienen un capital, ¿no? ¿Ya? Pero vamos a seguir leyendo, ¿ya? Los 2/5 de un capital han sido impuestos al 30%, el 1/3 al 35% y el resto al 40%. Si el interés total fue de 41.200 anuales, calcular el capital. Bien, entonces aquí nos mencionan el problema que tenemos un capital, ¿de acuerdo? Un capital que no sabemos, que justamente es lo que nos piden en la parte final. Entonces ponemos una variable C, ¿de acuerdo? Ahora dice, según el problema me está diciendo que este capital va a ser dividido en 3, ¿ya? Eso es lo que yo entiendo, porque me dicen, los 2/5 de un capital han sido impuestos al 30%. Entonces acá pongo, ¿no? Los 2/5 de un capital, ¿a cuánto? Al 30%. ¿De acuerdo? Y luego sigue el texto, dice, coma, el 1/3 al 35%. Bien, ¿el 1/3 de quién? Del capital, ¿no es cierto? Entonces le pongo 1/3 del capital. ¿Al cuánto fue su tasa? Al 35%, me dice. Entonces le pongo 35%. Únicamente estoy haciendo el diagrama para poder resolver el problema, ¿ya? Pero cada uno tiene su forma de resolver, quizás sea diferente, quizás lo usen directo ustedes, ¿ya? Es una forma que yo le estoy mostrando, ¿de acuerdo? Bien, entonces, y el resto, ¿no? El resto, que es el de acá, ¿no es cierto? Porque son 3 capitales, el resto fue a una tasa, dice, y el resto a una tasa del 40%, ¿no? No me dan el resto, pero puedes hallar, ¿sí o no? Porque la suma de las 3 partes, lo que estoy subrayando, es el todo, ¿no es cierto? Entonces, la suma de las partes es el todo, ¿no? Bien, el todo, ¿cuánto es? C, ¿verdad? El todo es C. Entonces, C es igual a 2/5 de C más 1/3 de C más un valor X, ¿no? Que no sabe, que justamente quieres hallar X, que es el resto. Bien, entonces, aquí tú puedes hacer, bueno, lo que ustedes llaman carita feliz, creo le llaman, ¿no? Bueno, ahí yo le llamo el aspa. 3, 3 por 2C y 5 por un C, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hacer, el aspa. 3 por 2C, ¿cuánto es? 6C. Más 5 por C, 5C. 5 por un C, ¿no? Obviamente, pero es 5 por 1, 5 por C, C, ¿no? 5C. Entre 3 por 5, que equivale a 15, ¿no? Y este es igual a C, ¿no? Pero no nos olvidemos que está sumando al X, ¿de acuerdo? Entonces, 6C más 5C, 11C, ¿no? 11C sobre 15, ¿de acuerdo? Entonces, como acá está sumando, allá a la izquierda pasa restando, ¿no? 11C sobre 15, ¿ya? 6C más 5C, 11C. 11C sobre 15, y allá pasa restando, ¿no? Y esto equivaldría a un X, ¿de acuerdo? Entonces, aquí simplemente opero nuevamente, ¿ya? Como ustedes ya han aprendido en los años anteriores, 15 por C, 15C, ¿no? Me voy acá, ¿no? 15 por C, 15C. Menos 11C, ¿cuánto es? 15C menos 11C, 4C, ¿de acuerdo? Entonces sobre 15, y esto es igual a un X. Entonces, el resto
el resto, o sea, el x que hemos calculado, ¿cuánto resultó ser? Resultó ser 4c sobre 15, ¿no? Muy bien, esto era lo que me faltaba, ¿no? Porque me dice el resto al 40%, me decía, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, ahora me dice, el interés total fue 41.000, ¿ya? El interés total, ¿cuánto fue? IT de interés total fue 41.200. El interés total, ¿a qué es igual? A la suma de intereses, ¿sí o no? ¿Te acuerdas que el todo es igual a la suma de las partes? ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, explicando un poco mejor, sería que este capital, que es 2 quintos de C, a esta tasa me va a dar un interés 1, ¿no? Este capital, que es un tercio de C, a esta tasa me va a dar un interés 2. Este capital, a esta tasa, me va a dar un interés 3. Y los tres, la suma de intereses, me va a dar el interés total, ¿sí o no? Claro, si yo sumo los intereses de cada uno, de cada capital que pongo, me va a dar el interés total, ¿no? La ganancia total, como quieran verlo. Entonces, justamente esa ganancia es 41.200, me dicen en el problema, ¿no? Acá me dicen 41.200 es el interés total. Entonces, voy a hallar el interés 1, 2 y 3 y lo voy a sumar. Y lo voy a igualar a 41.200, como me dice el problema. Entonces, el primer capital, ¿cuánto fue? Este es el primero, 2 quintos de C, ¿no? Por lo tanto, sería 2 quintos de C por la tasa ¿cuánto fue? 30%, ahí dice, 30%, ¿de acuerdo? Más, por el tiempo, ¿no? Recordemos que interés es capital por tasa por tiempo, pero me dice que gana 41.200 anuales, o sea, en un año es lo que gana eso, por lo tanto, el tiempo en un año va a ganar 41.200, por lo tanto, ¿el tiempo cuánto es? Un año, ¿de acuerdo? Bien, un año. Entonces, ahí está el interés 1. Ahora voy a sumar el interés 2. El interés 2, ¿a qué sería igual? A un tercio de C, que es el capital. Este es el 2. El 2 y este es el 3. El capital 2, ¿cuánto es? Un tercio de C, ¿no? Entonces le pones, ¿no? Un tercio de C por la tasa, que ¿cuánto es? ¿Cuánto es la tasa? La tasa dice que es 35%, ¿no? Del interés 2. Y por el tiempo, que también es un año, ¿no? Porque me dice que gana esto en un año, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, el tercer capital, ¿cuánto fue? 4 quinceavos de C, ¿no? Aquí está. 4 quinceavos de C. Entonces, pues, colocan, ¿no? 4 quinceavos del capital, que justamente quieres hallar. ¿Y la tasa cuánto fue? La tasa fue, en este caso, el 40%. ¿Ya? El 40%. Y el tiempo es 1, ¿no? Pero ya no pongo porque simplemente una multiplicación por 1 es lo mismo, ¿no? 2 por 1 es 2, 3 por 1, 3. Y por eso ya, ¿no? Entonces, por esa razón, ya no lo voy a poner, ¿ya? Pero es por 1, ¿no? Porque el tiempo es 1 para todos. Entonces, una vez tenido esto, miren, te das cuenta que tienes una ecuación con una sola incógnita que es C, ¿ya? Entonces puedes hallarlo, ¿cierto? Puedes hallar el C. ¿Y el C qué es? El capital, ¿no? Que justamente es lo que te piden, ¿de acuerdo? Entonces, resolviendo esto, el capital te sale 120.000, ¿de acuerdo? 120.000 unidades monetarias, no soles o dólares, lo que sea. Entonces, hasta aquí ha sido la explicación de algunos problemas. Los invito a que puedan desarrollar los problemas de la ficha, los que quedan, porque son como 10 creo, y que también les he subido el solucionario. Si hubiera alguna consulta adicional, me la hacen en clase, ¿ya? Recuerden que en matemática, si no practican, no van a poder resolver otro tipo de problemas, porque la matemática es mucha práctica, ¿de acuerdo? Entonces, no solo basta con atender en clase, sino que tú también puedas practicar, porque si tú me entiendes en clase y no practicas, a la hora del examen no vas a poder resolver, ¿no? Porque te van a cambiar las preguntas o, digamos, si no sabes hacer el cambio de tasas equivalentes, como expliqué en el primer problema, no te va a salir otro resultado. Entonces, si no practicas, básicamente no vas a poder resolver los problemas, ¿ya? Entonces, si no se ha entendido algo de la explicación o hay
dudas cuando tú resuelvas otros problemas de la ficha que no son estos, ¿ya? Me las haces en clase, ¿de acuerdo? Y si, digamos, aún no comprendes nada de esto, simplemente cámbiale de datos. O sea, yo he resuelto 4 problemas aquí y en clase también he resuelto más. Simplemente cámbiale los datos a los problemas para que puedas practicar, porque ya tienes la solución, digamos, parecida, ¿no? Entonces puedes comparar lo que estás haciendo bien, lo que estás haciendo mal, qué estás haciendo bien y mal y que puedas mejorar. Otra cosa es que cuando tú resuelves problemas o recién estás aprendiendo, puedas tomar apuntes con tus propias palabras, porque cuando tú veas tu cuaderno después de una semana y veas el texto explicado con tus propias palabras, puedas, digamos, aprender más, ¿no? Digamos, te recuerdes con mayor facilidad, ¿no? Porque estás usando tus propias palabras, tu propio lenguaje, ¿de acuerdo? Entonces nada más, eso sería todo y este archivo lo voy a subir, ¿ya? Bien, nos vemos.